Bueno, mi nombre es Segundo Carlos Pardo Tavera. Yo hace 24 años que llegué acá, llegué el 2 de febrero de 1991 con mi esposa y mis dos hijos, Javier y Marisa. Llegamos a fundar una finca acá de una herencia. En ese entonces pues estaba de párroco acá el padre José Antonio Beltrán. Pero entonces ustedes no son de aquí, ¿verdad? No, ¿De dónde son? yo venía de Bajo Jordán y venía de Bajo Jordán y ya en ese tiempo entonces que yo llegué acá el 2 de febrero y en marzo fue nombrado, el padre fue nombrado presidente de la Junta de Acción Comunal, en la cual él no quería aceptar por motivos de sus quehaceres de la parroquia, porque era una parroquia muy extensa. Él le tocaba trabajar lo que era de San Juan, La Aragua, y y en Río Blanco, Miralindo, todo ese sector, y todo entonces él no, y la gente pues lo apoyó que fuera el presidente de la Junta, y él a lo último aceptó, inclusive las palabras que él dijo es que yo no quisiera aceptar porque es que el que mucho abarca poco aprieta. Ajá. Fue la palabra de él, ¿cierto? O sea, quiso decir que por lo que él tenía mucho que hacer y bueno, dijo, pero voy a aceptar. ¿Por qué voy a aceptar? Porque hay unos proyectos aquí para hacer y de todas maneras seguimos motivando. Cuando eso estaba recién llegada la carretera acá, de aquí lo que es de Borrascoso acá, y se estaba abriendo aquí para la Aragua. Él estaba contento, entonces de casualidad nos encontramos aquí en el parque, entonces nos sentamos ahí un día a hablar. Entonces él me preguntó que de dónde era yo, que él me había visto por acá, pero que no tenía conocimiento. Yo me le presenté y hablamos. Entonces él me comentaba del proyecto que tenía abajo en Bocas del Opón. Él me comentó, me dijo, tengo un toro pardo suizo, lo tengo donde Rodolfo. Es un toro puro, usted no le interesaría. Entonces, yo le comenté que yo venía de la Mantellina, de Jordán, y traía 2 vaquitas criollas y todo eso, que a mí me ha gustado el ganado. Entonces él me dijo, tengo un toro pardo suizo que lo compré en el Socorro, y se lo traje a Carlos Martínez, pero Carlos Martínez no le gustó, porque es pardo suizo y a él les gusta el ganado cebudo. Y padre, pues yo de pronto, dijo, si quiere vamos, lo miramos, y miramos, le señalo el proyecto que hay en Bocas del Opón. Fuimos con mi esposa y Gerardo Quiroga y la señora, fuimos los 4 y el padre. Y él nos mostró allá, inclusive nos bañamos en el río, nos mostró el sitio donde él tenía programado, o sea, proyectado. Y él me dijo, inclusive yo necesito gente que me acompañe. Necesito gente que me acompañe a la gobernación, yo me toca ir solo. Yo tengo este proyecto radicado en la gobernación de Santander, pero allá me ha tocado ir solo. Y yo quiero que gente que me acompañe. Entonces yo le dije, pues padre, yo arriba en la Mantellina pues fui integrante de la Junta de Acción Comunal, pues más o menos tengo conocimiento. Yo fui representante del programa de electrificación rural, he ido a la gobernación, o sea, más o menos he estado integrado a la Junta de Acción Comunal y me gustaría también acompañarlo, padre. Dijo, eso, yo necesito gente que sea echada para adelante, porque aquí hay muchos proyectos para hacer. Dijo, lo mismo, aquí vamos a hacer esta vía, la vamos a pasar por allá, por la vía arriba del pueblo, y la bajamos para abajo, para el río, para allá que quede entablada con la que viene de La Paz, para hacer esto. Entonces allá fuimos al sitio, pusimos de acuerdo y fuimos en esa semana un día. Nos fuimos, miramos allá. ¿Qué lejos es de aquí de San Ignacio? Allá, pues ahorita por carretera pues se gastan que 15 minutos en el carro, en la moto, si eso es cerca. Entonces ya nos mostró el sitio, dijo, mire, acá queda la iglesia, aquí queda la capilla, en parte de lo de La Paz. A este lado, en parte de Vélez, quedaba el hospital. En parte de Santa Elena quedaba el colegio. Dijo, mire, y es más, aquí tenemos el agua, aquí tenemos las piscinas naturales, que es el río.
tenemos el agua potable que viene de arriba de la quebrada, ¿cómo es que se llama esa quebrada? Una quebrada que es de Santa Elena para acá, la Salto, quebrada La Salto que llaman. Dijo, y de esa quebrada hacemos una represa y traemos el agua aquí para el consumo del pueblo. Y dijo, y aquí están, aquí tengo, yo ya compré los lotes, esto es de la parroquia, estos lotes son de la parroquia, y aquí vamos a ubicar aquí vamos a empezar a construir las casas y todo. Entonces, me parece bien. Subimos, miramos eso, subimos ahí donde Rodolfo, miramos el toro. Me dijo, el toro tiene papeles, es un toro muy bueno, un toro que yo lo traje del Socorro, dijo, inclusive me costó 400.000 pesos. En eso lo doy. Le dije, padre, yo se lo compro. Como a los 15 días lo mataron, a él. Como a los 15 días fue que lo mataron. Entonces, el toro después quedó, o sea, ya al equipo misionero. El equipo misionero se lo vendió a don Ricardo Vargas y don Ricardo Vargas se lo vendieron en 500.000 pesos. Yo siempre lo compré en 600.000 pesos ese toro. Tengo raza todavía de ese toro, descendencia de ese toro, de vacas lecheras aquí en la finca. Entonces, o sea, yo inclusive al siguiente año, él murió el 2 de octubre del 91. A mí fui presidente de la Junta, me eligieron como presidente de la Junta en marzo del 92. Ya me nombraron presidente de la Junta, vino el delegado de Asociación de Juntas, que era Miguel Mogollón. Entonces él propuso aquí, o sea, la gente aquí no quería aceptar, inclusive aceptaba sino solamente Reyes, porque Reyes, pero entonces él era profesor y no podía, por normas de ley, no podía ser presidente de la Junta y a la vez ser profesor. Entonces Miguelito Mogollón, éramos conocidos porque él era promotor de Junta de Acción Comunal, dijo, conozco a Carlitos, está recién llegado, pero entonces la gente, sí, que don Carlos. Entonces ya seguí trabajando lo que fue aprobado el programa de electrificación rural, que yo recibí la Junta en marzo y en julio llegó la aprobación del programa de electrificación rural, solicitado por el padre, que el padre había dado todas esas vueltas, lo de la luz acá para San Ignacio, inclusive habían 42 familias beneficiadas. Fui delegado del programa de electrificación rural, de eso, ya entonces me he dado de cuenta de toda lo del padre Beltrán, o sea, toda la proyección que llevaba. Bueno, o sea, ya comentarios, Sí. de comentarios, que a él lo mandaron matar, o sea, pagaron a los guerrilleros, porque personas que no, los de acá, cuando eso había un buen mercadeo aquí en San Ignacio. Aquí venía gente de Río Blanco, de La Aragua, de parte de Santa Elena, de aquí, todas estas veredas, venían a mercadear acá. Había un comercio grande. Entonces, dicen en San Pedro también y en Trochas. Entonces, el padre integrar allá abajo en La Aragua, prácticamente se acaba el mercadeo aquí, se acababa en San Pedro y se acababa en Trochas. Entonces, que hubo personas que buscaron la manera de pagarle a los guerrilleros para que lo mataran, con esa finalidad, para que no fuera, o sea, porque el padre, o sea, porque yo sí escuché a varias personas que el padre era un no sé qué, un sí sé cuándo, que quería acabar con San Ignacio. Y inclusive el padre a nosotros nos dijo, es que la carretera la pasamos por allá, para que pase por allá, pase la gente derecho y pase para allá, para el pueblito. Digo, porque aquí no, digo, tenemos que integrar allá, que haya que integrar los de los tres municipios, integramos allá todo. O sea, esta carretera no existiría. Sería por allá abajo. No, aquí, o sea, la que iba para el Aragua, él la quería subir por allá por la de arriba del pueblo. Sí. No meterla aquí al centro del pueblo, ¿me entiende? Rodeando la montaña. No, aquí por la de arriba del pueblo, aquí en el mismo sector, aquí. Sino esta, por decir algo, esta por donde entramos hoy, no entraba aquí, sino aquí por la de arriba del pueblo, pues sí quedaba entrada, sí, pero entonces él quería, o sea, como centralizarla de que del Aragua, y se viniera usted del Aragua y no entrara aquí al pueblo, sino
pasara por la vía del pueblo y abajo, ¿sí? O sea, porque aquí era poquitas las casas que habían en ese entonces, ¿sí? Era poquitas las casas. Entonces el padre llevaba esa proyección, tenía esa proyección. Entonces la gente, porque inclusive para abajo, para Bocas no había carretera cuando eso, sino él tenía la proyección de seguir con o sea, el proyecto allá para que enviaran maquinaria del departamento para abrir la vía allá. ¿Sí? Abría la vía de abajo de La Paz hacia Bocas y de Santa Elena a Bocas. Eran 3 vías que iban a empalmar, a unirse, que prácticamente hoy están casi ahí logradas. Y inclusive él nos mostró, dijo, mira, aquí queda un puente, aquí queda el otro puente, entonces queda integrado eso, ¿sí? Esa era, o sea, allá fuimos, miramos y él nos mostró los sitios donde quedaba ubicado cada cosa. Sí, yo hasta ahí después ya como él murió, pues de todas maneras. Y digamos usted, ¿cómo recuerda el día en el que murió? ¿Cómo se enteró de eso? Ese día yo estaba en la finca, mi hijo estaba estudiando aquí, Javier estaba estudiando, mi hijo tenía 10 años y yo estaba inclusive haciendo una cerca cuando llegó y dijo, papá, que resulta que mataron al padre Beltrán. ¿Cómo? Sí, papá, que lo mataron, que porque por allá apareció el macho solo. Fue el mismo día, o sea, hace 24 años, hoy hace 24 años, como a las 3 de la tarde, el niño bajó y me comentó. Fue allá donde yo estaba trabajando y ¿cómo así? No, no le creo, mijo. Sí, que sí, en el pueblo están revolucionados, la gente se fueron por allá, al otro día yo salí aquí por la mañana, ya lo habían traído, estaba aquí, inclusive ya estaba el padre Eduardo aquí. Y al otro día aquí fuimos 2 personas al acompañamiento a Vélez. Fue Reyes Díaz y mi persona. Fuimos los 2 únicos que fuimos, nos fuimos en el carro donde llevaban el cadáver y nos fuimos para Vélez. O sea, la gente le dio miedo porque como era la guerrilla y que la guerrilla supuestamente ¿sí? Entonces, cuando ese tiempo, porque no se podía decir nada, porque sí, fuimos los 2 con el inclusive el Reyes está muerto también, fuimos los 2. El esposo de Marian. El esposo de Marian Díaz, de Marian Pinto, sí señor, ellos, los 2. Y digamos, ¿cómo fue el recibimiento ya en Vélez? ¿Los estaban esperando o quiénes estaban ahí? Toda la parte de la diócesis en Vélez, pues de todas maneras ahí, la celebración de la misa con el obispo. Cuando es entonces el padre Leonardo, el obispo Leonardo y los sacerdotes, todos, y ahí se le hizo el entierro, ya que inclusive fue sepultado ahí en la bóveda de la parroquia. Sí, señor. Y digamos usted, a sus hijos o a las personas más pequeñas que no lo alcanzaban a conocer, ¿les comenta sobre el padre? Lógico, sí. ¿Y qué les dice a ellos? O sea, de lo mismo, o sea, comento lo mismo que le estoy comentando a usted, las ideas, él tenía la mentalidad de la cuestión de lo de la leche, ¿sí? Por eso le digo que él, lo del toro, ¿sí? Y yo estoy hablando con él, dije, padre, yo inclusive tengo 2 vaquitas que son lecheras, las traigo la mantellina. Digo, hay que incrementar eso, porque eso nos va a dar utilidad más adelante. Y eso se ha dado. Él tenía esa mentalidad, esa reflexión, y inclusive de eso hablamos del toro. Por eso fue, y yo negocié el toro por eso. Ya tocó con el equipo misionero, o sea, ya lo compré a don Vargas, que el equipo misionero se lo compró a él, don Ricardo Vargas se lo compró al equipo misionero y don Ricardo me lo vendió a mí. Pero yo estaba con la misma mentalidad de lo que decíamos, con lo que decía el padre. Vale. Y ¿sí? digamos ya, pues hace un tiempo yo hablé con una de las hermanas del padre y me decía que a veces se aparecía, que ella escuchaba que a la gente todavía se le había aparecido después de muerto, en sueños. Entonces no sé si a usted alguna vez se le apareció, lo ha visto. No, ¿En un sueño? No. De pronto porque yo no tuve, o sea, mucha convivencia con él. Sí. Sí, yo el poco tiempo, o sea, prácticamente desde febrero hasta octubre, fue el tiempo que yo, o sea, yo venía a la celebración de la misa, ¿sí?
y como él también duraba o sea, salía, duraba hasta un mes por allá en su recorrido, volvía a la celebración, yo salía siempre, he estado aquí, siempre tengo mi descendencia católica, Sí. ¿sí? De mis papás, de mis abuelos, entonces siempre he estado aquí, inclusive tuvimos que hacer un debate aquí con unos evangélicos que vinieron. Para sacarlos. Sí, porque acá entonces, es más, ahorita por la cuestión yo voy de candidato al consejo, ya de aquí el corregimiento en San Pedro, hay evangélicos, ya dijeron que no me apoyaban porque yo fui el que les discutí. Bueno, pero uno cumple con su Ya, deber, cosas políticas. son cosas políticas, pero de todas maneras, porque aquí hemos representado la Iglesia Católica, ¿cierto? Entonces hemos tratado de mantenernos firmes en esa decisión. Sí. Y ya digamos como pregunta para finalizar, ¿a usted le gustaría ver de nuevo al padre? Obviamente. ¿Y Sí. cómo sería ese encuentro? ¿Usted qué le diría o cómo se lo imagina? Bueno, yo al padre, lógico, digamos, mostrarle que no hemos olvidado las ideas de él, pero hace falta, o sea, la actitud de una persona como era él, ¿cierto? O sea, Como el empuje. el empuje, exacto, sí, porque en ese entonces, aquí en esta región poco liderazgo, sí, entonces no había casi liderazgo, entonces él sí me comentó, lo que vuelvo y le digo, que él necesitaba gente que fuera pujante, como que lo acompañaran a él a Bucaramanga, porque él le tocaba que irse solo, porque aquí la gente Nunca poco lo acompañó. acompañaban a él a Bucaramanga, o no lo acompañaron, entonces él le tocaba. ¿Usted cree que se sentiría orgulloso de ver ahorita a San Ignacio como es ahorita? Lógico, ya por ejemplo con esta capilla, con esta casa cural, porque él inclusive cuando vivía aquí la casa cural era más pobremente, un ranchito, sí. Sí, entonces ya, entonces sería ya digamos, las vías están, por ejemplo, está esa vía empalmada allá, Sí. se tiene la proyección del puente. Siempre yo he tenido en mente eso, inclusive a los políticos, yo les he hecho esa propuesta. ¿Sí? Él tenía en mente, el puente tenía en mente el puente de abajo del Aragua, él, hacer ese puente allá. Aquí los dos puentes, aquí de Bocas del Opón, digamos, hacer el encuentro de los tres municipios. Y digamos ahorita hay gente que quisiera pasar el pueblo allá como lo tenía el padre pensado. No, ¿O no, eso ya se dejó no, atrás? eso no se, inclusive yo con el equipo misionero, un día estoy hablando con el padre Oscar y el padre Alfonso Muñoz. Ajá. Entonces yo les comentaba, dije, padre, es que les comentaba lo mismo que estamos hablando aquí. Entonces digo, pero Carlos, es que esas cosas ya nosotros no podemos, porque nosotros ya no somos misioneros como él. Nosotros como equipo estamos enviados por el obispo. El padre Beltrán estaba como misionero en esta región. Entonces él sí puede, o sea, él estaba dispuesto. Nosotros no, nosotros tenemos otra tarea. Nosotros se nos dificulta eso porque si nosotros le hacemos el seguimiento, llega otro sacerdote que va a entrar a la parroquia, él ya no le gusta ese proyecto, entonces va a quedar estancado, va a quedar ahí, o de pronto no tiene ese empuje que nosotros tenemos, o que tenía el padre Beltrán, y va a quedar ahí, pues eso quedará ahí. Yo tampoco no volví a tocar ese tema. Entonces, pues toca, porque más que nadie, ellos, ¿cierto? Que aquí siempre a través de la Junta, yo estuve 8 años en la Junta de Acción Comunal, fui concejal, y siempre hemos trabajado con los sacerdotes, siempre, para cualquier cosa, siempre los sacerdotes son los cabeza mayor aquí. Y digamos, ¿le gustaría que el sueño del padre se hubiese cumplido de estar viviendo no aquí en San Ignacio, sino quizás allá? Obviamente, ¿por qué? Porque el padre, o sea, la ilusión de él era esa, integrar los 3 municipios, ¿sí? Sería importante, porque es que es más, ahí quedó un sitio de encuentro, por ejemplo, los 6 de enero llega mucha gente, llega gente de Santa Elena, gente de La Paz, gente de aquí, ¿sí? Entonces ahí se encuentran para celebrar el 6 de enero, piquete, bueno, en fin, una cosa y otra, ¿sí? Entonces es un sitio como turístico, ¿sí? Entonces eso llevaba, por ejemplo, ha llevado también, pues obviamente que si hubiera sido un pueblo, pues más integración, más mejor,
¿cierto? Entonces ya había ese reencuentro en los municipios, o sea, ¿cierto? Esa vinculación de los municipios, obviamente que iban a haber más recursos para seguir adelante las cosas. Y ya como para finalizar, ¿usted recuerda cómo se iba a llamar? ¿Iba a ser San Ignacio o iba a tener otro nombre esa ciudad? No, de eso sí no recuerdo. No recuerdo porque de eso sí no recuerdo si de pronto él nos dijo que cómo se llamaría sí. Sí, ya con el tiempo. Ya... Sí, de pronto él tendría como ahí esto, entonces de pronto dejaría que la comunidad colocara el nombre o ya ¿cierto? Sí. Ah, vale, listo. Bueno, don Carlos, muchísimas gracias. Bueno.